RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándolos por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre un gusto estar con ustedes en sintonía. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y quien les saluda en la conducción de este espacio, Pedro Uruchurtu, como cada jueves. Además recuerden que pueden sintonizarnos a través de los múltiples canales que les ofrece Radio Caracas Radio, en Periscope, en Twitter, @RCR750. También pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, donde encuentran toda nuestra programación, tanto en vivo como pues todo lo que se guarda allí, información de calidad, RCR750, y también, por supuesto, a través de nuestra página web www.rcr750.com, la radio que se ve. Y además, entre muchos que hacen posible este programa, pues me quiero referir a nuestros amigos de Habibis Cakes. Si usted está buscando un postre bueno, bonito y barato, de calidad, dependiendo de la ocasión que usted tenga, ya sea una ocasión especial, una celebración o incluso un antojo de esos que dan en la tarde de la merienda, bueno, ustedes pueden contactar a nuestros amigos de Habibis Cakes en Instagram, @Habibis_Cakes, pueden seguirlos, allí están ya listos para tomar sus pedidos de todo tipo de postres que usted quiera, no solo, como les digo, pequeños, familiares, extra grandes, sino también mesas de postres para eventos, todo lo que usted necesite con muchísima calidad, unos postres deliciosos, y además, si usted tiene una idea de postre, también se la hacen realidad. Ellos están listos para tomar sus pedidos y lo mejor de todo es que tienen servicio a domicilio en toda Caracas. Así que escríbanles a través de Instagram, @Habibis_Cakes, y tendrán no solo postres buenos, bonitos y baratos, sino con la mejor calidad, típico además de lo que apoyamos en este programa, que es el emprendimiento honesto que todavía sigue de pie en Venezuela. Y bien, hoy tenemos un programa, a mí en lo particular me emociona mucho este programa, no solo porque voy a conversar con amigos, sino que son amigos que conozco desde hace mucho, pero he podido constatar en los últimos meses un trabajo formidable que han venido haciendo con una bandera muy particular y muy necesaria, y de eso vamos a estar conversando. No me les voy a adelantar, ustedes seguro vieron ya pues la imagen promocional del programa, que se hace además una pregunta: ¿está brotando un orden espontáneo educativo en Venezuela? Y por eso tengo hoy de invitados en este programa, que lo vamos a hacer además completo sobre este tema, a Antonio Canova, director general de Un Estado de Derecho, Asociación Civil, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. También está con nosotros Mari León, periodista, responsable de comunicaciones de Un Estado de Derecho. Y en estudio le doy la bienvenida además a Ana Cecilia Soares y a María José España, ambas investigadoras de Un Estado de Derecho. O sea que aquí está buena parte del equipo presente, tanto de manera remota como en el estudio. Así que bueno, tenemos un programa de lujo el día de hoy para hablar sobre esto, porque además tenemos testimonios desde el terreno, y eso es lo que vamos a estar también conversando. Y por eso, bueno, voy a comenzar con quienes están un poquito más lejos, que no están aquí con nosotros en el estudio, Antonio y Mari, porque bueno, este programa se plantea una pregunta, ¿no? ¿Está brotando un orden espontáneo educativo en Venezuela? Pero antes de responder esa, yo quiero hacer una pregunta incluso anterior, que es más importante. ¿Qué es un orden espontáneo? ¿Por qué se habla de orden espontáneo? ¿A qué nos referimos con un orden espontáneo? Y con eso le doy la bienvenida a Antonio y a Mari formalmente al programa. Bienvenidos. Hola, Pedro. Hola, Pedro, gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí y poder conversar contigo y bueno, y con todos tus oyentes. Mira, un orden espontáneo es algo que ocurre, se extiende, crece y no fue planificado por alguien en concreto, sino que es el resultado de las decisiones que en sus propios fines e intereses van adoptando las personas individualmente. Y obviamente, para alcanzar los fines, todos necesitamos relacionarnos, coordinarnos, cooperar con los demás. Entonces, cuando se da y se generaliza una red de interacciones individuales, que se hace lo normal, uno puede decir, allí hay un orden espontáneo. Esos órdenes espontáneos son parte fundamental de la teoría
obviamente de las ciencias naturales, pero también de las ciencias sociales. Todas las ciencias sociales arranca de allí, de esos órdenes espontáneos, es de comprender cómo ocurren las cosas. Entonces, fíjate, por ejemplo, la aparición del dinero no fue algo planificado por obviamente ningún Estado, ni siquiera por alguna autoridad. La aparición del derecho, yo que soy abogado y nuestra asociación civil, unión de individuos que se dedica al derecho, podemos decirlo, el derecho inicia como un orden espontáneo. Es la forma como se van resolviendo las disputas, las controversias, que las demás personas, cuando esa manera de hacerlo funciona, copian, y llega un momento en que se generaliza esa forma de actuar. El mercado es un orden espontáneo. En Venezuela, para ponerte un ejemplo que todos aquí tenemos claro, la dolarización que ocurrió de facto, incluso estando penada por el Estado, eso es un orden espontáneo. Entonces, realmente hay que ser muy arrogante, y de allí viene la fatal arrogancia, el libro último del profesor Hayek. Hay que ser muy arrogante para pensar que con nuestras cabecitas limitadas, nuestros cerebros chiquiticos, podemos crear, confeccionar, planificar una forma de comportamiento generalizada. Así no es, de arriba hacia abajo. Las cosas importantes, las cosas que nos mantienen unidos como sociedad. Es más, lo que hizo que existiera no solamente la vida, sino que se desarrollara hasta formas tan complejas como somos los humanos. Comenzó y ha sido siempre, siempre de abajo hacia arriba. Eso son órdenes espontáneos. Qué interesante lo que tú planteas, Antonio, porque bueno, uno como liberal, bueno, eso nos reúne en buena medida. Bueno, uno asume que este es prácticamente la gran norma, ¿no? Esta lógica del orden espontáneo es una de las grandes virtudes de quienes defendemos estas ideas. Pero quizás por error o por simplificación, mucha gente vincula esta idea del orden espontáneo a lo económico. Pero resulta que a partir de algo que ustedes han venido desarrollando y que quiero que nos cuenten a continuación, Mari y tú, ustedes se dieron cuenta que, bueno, este orden espontáneo, digamos, comprobaron empíricamente que ese orden espontáneo trasciende a lo económico y que llega a todos los niveles de la vida en un país como este, además donde hoy la gente está resolviendo, sin lugar a dudas, al margen del Estado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes con este tema de la educación para llegar a la conclusión? Y ya luego me van a contar qué fue lo que encontraron, pero primero quiero que me cuenten qué hicieron para asumir que hoy al menos uno se puede hacer la pregunta de que hay un orden espontáneo educativo en Venezuela. Bueno, básicamente lo que hicimos fue ver la realidad y decidimos ir a ver la realidad en un lugar, en una zona muy compleja, muy diversa, donde hay obviamente heterogénea, muchos minimundos, que es Petare. Entonces lo que hicimos fue adentrarnos en Petare a ver cómo se están educando los niños en Petare. ¿Qué asumimos? Y eso no es solamente que lo asumimos nosotros de la nada, sino que hemos visto que eso ha ocurrido en otros países. Asumimos que lo que esté ocurriendo en Petare es muy posible que esté ocurriendo en otras zonas de Venezuela. O sea, en otros países se han conseguido cosas iguales de una manera ubicua, es decir, en todas partes. Entonces, hicimos una investigación de campo, hicimos una investigación cuantitativa, hicimos una investigación también cualitativa, en especial de escuchar historias personales, de hablar con los protagonistas, con los actores. Sí. Y bueno, a través de encuestas hechas en Petare, en la zona de mayor confluencia de Petare, en el casco histórico,
a través de entrevistas y de esa interacción con los protagonistas, con los actores, nos conseguimos, bueno, con unos resultados, sí, se está dando un orden espontáneo en la nación. Fíjate, muy interesante esto porque, bueno, al final ustedes lo mencionan, está la realidad. Es decir, la realidad es el mejor laboratorio, incluso la historia lo demuestra. Y bueno, además en un lugar como Petare, que bien ustedes describían, es un lugar de múltiples realidades al mismo tiempo, que conviven, que confluyen. Y de esos sitios que la gente tiende automáticamente a condenar, ¿no? A la pobreza, a la desidia, a la miseria. Bueno, sí, el barrio más grande de América Latina y la gente porque además se concluyen todo ahí, ¿no? Y lo simplifican todo en eso. Y resulta que se están dando cosas y fenómenos tan interesantes y tan, creo yo, tan reveladores en lo que significa la gente despertando en esos lugares que precisamente han sido los más afectados por esta tragedia, ¿no? Por la tragedia del socialismo y son los que más han padecido. Y paradójicamente, bueno, los lugares que más padecen esto son los lugares que primero reaccionan y donde la gente primero entiende cuán valiosa es la libertad, incluso después de haberla perdido. Y eso, bueno, en parte es lo que ustedes han podido recabar acá. Ahora, yo quiero entrar entonces porque me genera inquietud y para quienes nos escuchan, que además en el chat acá en YouTube ya tenemos varias interacciones, gente que está obviamente inquieta por saber, bueno, qué encontraron haciendo esto. Es decir, hay un orden espontáneo, partimos de allí. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron en Petare concretamente cuando fueron a observar esa realidad? Mira, Pedro, te respondo yo como responsable de comunicaciones. Bueno, gracias de verdad por todo, por el espacio que nos estás dando, para quitar nuestra Lola, que también quiere hablar de libertad educativa y de lo que encontramos en Petare. Es un estudio interdisciplinario, es un estudio empírico, y yo puedo decir como periodista que es un estudio que fue un reportaje, es decir, que fue una intervención también de comunicación social, porque los periodistas lo que hacemos también es aproximarnos a la realidad, ir a confirmar a campo qué es lo que realmente está ocurriendo. Y decidimos Petare porque sabemos que Petare es un excelente laboratorio para ver también el resto del país, aunque también hemos visto que en otros lugares estamos obteniendo algunos patrones similares. Entonces, ¿qué hallamos en Petare? Hallamos muchas cosas, pero quiero enfatizar también en algo. Quedamos también con muchas dudas que son el punto de partida para investigaciones que siguen. Y como esta es una acometida que, como dijo Antonio Canova, y nos ha también enfatizado el profesor Blas Jaffe, que es otro de los directores de la investigación, o sea, nosotros tenemos que ir con la humildad de la ciencia, es decir, a salir de aquí incluso con más dudas de las que entramos. Entonces, tenemos cosas, pero también tenemos un montón de dudas. Hay unos hallazgos de los cuales va a hablar el profesor Canova ahorita, pero que son los datos que hemos presentado ya también a los medios y que están disponibles en nuestra página web, www.udlibertad.org. Ahí están los datos, los numeritos. Son datos, bueno, que es una aproximación a la ciencia, es decir, son contrastables, son falseables. Quien desee puede también acometer estudios parecidos para decir a nosotros que pues eso que no es. Y en relación con el hecho de que yo lo acometí también con criterio de comunicación social, de periodismo, te comento que después de la presentación en los medios me ha llamado mucha gente, muchos colegas, para pedirme los datos de la gente de Petare. Y yo he estado en un proceso de editorial en el que casi les digo, casi no, ya les he dicho a mis colegas, a mis compañeros, a quienes estimo muchísimo y les agradezco enormemente todo el apoyo que nos han dado en la difusión de esta idea, que me encanta el interés que están teniendo en Petare, porque además quedamos enamorados de Petare y lo que están haciendo en Petare, pero que en el estudio lo que decimos es que eso está en todas partes y que si tú miras un poquito para acá vas a ver las tareas divididas. Y si las miras hacia allá, en tu casa, en tu propia comunidad, están. Entonces, es cuestión de, muy bien, vamos a ir a ver lo que ocurrió en Petare, que es bellísimo, pero tenemos reportes de Antímano, de Mérida, de Santa María de Ipire, y que son la forma de contrastar nuestro propio estudio, porque para nosotros es importante la credibilidad de eso que hicimos allí. Pero ¿qué encontramos? Encontramos básicamente que el 40% de los niños
entre 6 y 16 años que estudian en Petare van a estos centros alternativos de enseñanza, tareas dirigidas, le dicen también centros de desarrollo pedagógico. El 40% de los niños están acudiendo en promedio, la mayoría 2 horas cada día, todos los días de la semana, a estos lugares que es donde están recibiendo verdadera enseñanza. ¿Es algo sorprendente? Bueno, no es sorprendente si tomamos en cuenta la situación de la educación estatizada. Obvio que allí los niños no se están enseñando, no se están educando. Y lo que le enseñan es peor. A eso iba, Antonio, porque fíjate, para atajarte ahí y que nos sigas contando, ustedes mencionaban, Mari también hablaba de las tareas dirigidas, que han existido toda la vida. Es decir, desde que yo tengo uso de razón está el fenómeno de la tarea dirigida. Ahora bien, la diferencia es que la tarea dirigida antes era un refuerzo o un acompañamiento a la educación formal que ya existía, también con sus problemas, pero digamos, había un Estado que, insisto, independientemente de sus resultados y cómo se metía en la vida de la gente o lo que enseñaba, bueno, existía, estaba presente, ¿no? Y había educación. Y la tarea dirigida era una manera de reforzar lo que se aprendía en la escuela. Hoy, el fenómeno de tarea dirigida, por lo que ustedes nos van contando, ya lo vamos a entrar en detalles, es más bien la sustitución, porque precisamente hoy todo está al margen del Estado, es decir, no hay Estado. Y eso parece ser entonces una gran oportunidad, ¿no? Bueno, sin duda, en especial para las mamás y los papás, ¿no? Que quieren lo mejor para sus hijos. Fíjate que las tareas dirigidas han cambiado algo o mucho. Ya no es tanto reforzamiento como tal del programa oficial, sino son tutorías personalizadas. Son los maestros, básicamente maestras. De hecho, todas estas casas tareas dirigidas en Petare, a las que tuvimos acceso y pudimos conversar, entrevistar, analizar, son mujeres. En un 80% son docentes. Actúan en buena medida como tutores. Entonces, buscan algo que nunca da la escuela, por lo menos la escuela como se entiende aquí en Venezuela, que es atender a las necesidades, a las propias intereses, capacidades de los niños. Y ese trato es algo que marca en buena medida la diferencia y el éxito de estos emprendimientos, porque son emprendimientos. Y quería acotar, Pedro, con el tema del reforzamiento del programa oficial, es decir, lo que da lugar también al nombre, el nombre tradicional de tareas dirigidas. Incluso cuando tú ves que hay unos centros o unas unidades, como las queramos llamar, que están dirigiendo tareas, y vas ahorita y los observas, te percatas y constatas que están haciendo el trabajo que el Estado dice que hace. O sea, que incluso allí estás viendo que es allí donde verdaderamente se están educando los niñitos, porque ahí es donde aprenden a leer allí. Entonces, ¿qué ocurre? Las mamás que me están escuchando y los papás también responsables saben que no estoy diciendo mentiras. Y es que está ocurriendo lo que me parece que es una especie, podría alguien decir, una aberración, y es que va a la tarea dirigida el niñito, aprende efectivamente allí y va a la escuela formal básicamente para que lo promuevan y para que le den el título, porque donde realmente está adquiriendo los conocimientos básicos, obviamente no serán todas, habrá algunas con unos estándares de calidad mayores, compromisos pedagógicos mayores, pero lo que está pasando es eso. Entonces, incluso en lo malo, en el hecho de que estén reforzando, entre comillas, el programa oficial, están haciendo lo que el Estado dice que hace o debería hacer. Que definitivamente pareciera que lo mejor es buscarse su propio tutor para que los niños ahí aprendan y puedan florecer, Pedro. Yo lo vi clarito. Hay una de las cosas que quedaron claras en el estudio. Allí los niños están contentos, los padres están satisfechos, las maestras están todavía más satisfechas con sus propios emprendimientos que como empleadas de un sistema estatizado, con lo que ahí se están dando una serie de alineación, de incentivos, que es lo que hace que al funcionar podamos llamarlo como un orden espontáneo. Es una estructura que se está generando allí, una forma de actuar no planificada,
donde la educación, con este hueco de libertad que queda allí, se está llevando adelante. Esa es la parte realmente interesante, que no solamente es ubicuo, sino que es escalable. Y pareciera que va a más. De hecho, parte de los resultados del estudio es que el 72% de las maestras dice que tienen más niños en estos últimos años desde que empezó la pandemia. En la mitad de estos centros de emprendimiento han iniciado en este periodo de los encerramientos a través después de la pandemia, con lo que es algo que está allí, que está creciendo y que ojalá se convierta verdaderamente en irreversible. Totalmente. ¿Qué otro dato relevante pueden aportar de los que ustedes ya presentaron para la audiencia que nos escucha? ¿Qué otro dato creen ustedes que es importante resaltar y que puede ser impactante en términos de esta realidad, ¿no? Porque insisto, existe, está allí y probablemente está en lugares que ni nos imaginamos que está pasando y a los que hay que llegar. Y eso es parte de lo que ustedes, pues, la idea es hacer en los próximos meses, ¿no? Hacer esto visible. El dato relevante. El dato relevante, yo diría que son dos. Primero, que los que están allí, en un 60 y tanto % son niños de escuelas públicas. Eso es lo primero, es decir, que esa excusa de que la educación pública es necesaria para los pobres, bueno, nos metimos en el Petare profundo y vimos en Petare Sur, en Petare Norte, como la mayoría de los niños que están allí son niños de esas escuelas públicas. Y lo que quiere decir que los padres de estas zonas tan desfavorecidas están pagando por la educación de sus hijos. Y eso es algo bueno. Se están esforzando. Se están esforzando para que sus hijos demuestran que les importa. Claro, porque podrán ser muy pobres, pero no son tontos y quieren lo mejor para sus hijos. Y eso fue lo que vimos, y lo hacen con alegría, lo hacen con satisfacción, y lo hacen con el sentimiento de que están, bueno, eso, haciendo que sus hijos salgan de la pobreza. Entonces, ese mito de la educación pública que es necesario para los pobres, bueno, ya estamos viendo que ese mito es eso, un mito, es una excusa de políticos, de malos políticos, porque los buenos políticos deberían más bien impulsar este tipo de soluciones que son orgánicas, que son, como te digo, espontáneas y muy, pero muy eficientes. Nosotros no hemos llegado a ese nivel, pero en los estudios que se han hecho en otros países donde ha ocurrido algo similar, los niños que van a estos centros de enseñanza alternativos les va muchísimo mejor. Salen mejor en los exámenes, salen mejor en los test psicológicos que los niños que están encerrados en estas escuelas públicas, donde lo que normalmente buscan los gobiernos, y por lo menos sin duda el de acá, es adoctrinar, es cortar las alas a los niños. Esos son los datos que yo creo que son más importantes. Totalmente, muy interesante, además, lo que tú dices de esa condena casi automática que hacen muchos políticos a la pobreza, ¿no? A la gente. Al final la pobretología que le llaman, ¿no? Hay un montón de pobretólogos que les encanta siempre ver la política, analizar la política de lo pobre y la gente, y además de tratar hasta con lástima a la gente, cuando uno más bien se encuentra estos testimonios que son testimonios de, como dicen ustedes, de esfuerzo, que apelan además al mérito y que buscan sencillamente que la gente pueda mejorar sus condiciones, incluso en la peor de las circunstancias, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Y yo quiero preguntarles ahora, ya estamos entrando en la última parte de este bloque, pero sí quiero preguntarles un poco en cuanto al desafío, porque al final lo que ustedes nos están diciendo es que la gente, al menos por lo que ustedes vieron en Petare, y seguro está pasando en muchas partes, opta por esta educación, estos emprendimientos educativos, porque saben que allí es donde está la calidad de la educación hoy, pero al final tienen que recurrir a la escuela, digamos, existente, lo que ofrece el Estado, que no está haciendo su trabajo, por supuesto, pero es por un mero tema de formalidad, es decir, es porque es el que certifica. Entonces pareciera que ahí está el gran desafío de los emprendimientos educativos, ¿no? Y no solo a nivel de quién certifica, sino luego a futuro quién acepta esas certificaciones si no las da el Estado, porque eso implica también entonces un cambio en cómo la sociedad
no sé, los empresarios, quienes generan empleo, también, digamos, ven lo formal, ¿no? Y cómo piensan alrededor de eso. Esto también obliga a un cambio de paradigma en cuanto a, mira, al final a mí no me importa quién te certifica, siempre y cuando yo sepa que tú te educaste. Y sé que te estás educando bien porque hay un emprendimiento educativo que además lo interesante de esto es que fomentas una lógica de competencia. Y obviamente la competencia tiene implícito un elemento que es quien compite sabe que tiene que esforzarse para ofrecer un mejor servicio. Porque el que se queda atrás, bueno, se queda atrás. Y obviamente si deja de competir, bueno, la misma gente se encargará de dejarlo fuera del juego, ¿no? Entonces, ese es el desafío que existe al final en todo esto. ¿Cómo creen ustedes que eso se puede subsanar? Es decir, ¿cómo están viendo ese tema? Yo sé que esto todavía son hallazgos muy, muy iniciales, lo que ustedes han hecho en esta primera etapa. Y además yo recuerdo, nosotros hablamos quizás hace ya casi un par de años, año y medio, nuestra primera conversación en este programa, donde hablábamos de James Tully y hablábamos del bello árbol y hablábamos precisamente de esto, que era una idea que ustedes tenían y que ustedes tenían la sospecha de que lo que plantea Tully en su libro, que forma parte de un trabajo que él hizo, estaba ocurriendo. Y resulta que en efecto está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿cómo afrontar esos desafíos y cómo se preparan para esta nueva etapa de investigación que va a ser fascinante? No tengo la menor duda. Sí, yo creo que la palabra clave acá la has dicho, Pedro, es un gran desafío. Rotundo cuando les preguntamos si estaban a favor de una certificación alternativa, independiente de lo que ellas enseñan allí, ¿no? Entonces, allí hay unas certezas porque otros países, y yo creo que uno le da una mirada al mundo y no tiene que ser muy exhaustivo para ver que otros países han conseguido esas soluciones de certificaciones alternativas. Y creo que cuando nos hacen esa pregunta, nosotros no podemos responderla, ¿cómo vamos a hacer los venezolanos? O sea, yo creo que tenemos que cambiar un poco también los enfoques. Estas conversaciones por lo general se dan con especialistas que vienen a decir ya de una vez cómo es que son las cosas. Esto es un orden espontáneo, nosotros no podemos decir cómo es que vamos a solucionar. Queremos preguntarle a la gente cómo creen ellos que nos las podemos arreglar y cómo podemos los venezolanos tener una gran conversación nacional acerca de cómo certificar lo que están haciendo las maestras, lo que ellas están enseñándole a los niñitos. Entonces, ese es un desafío para Venezuela, más que para nosotros como investigadores, que también estamos ya trabajando con gente muy valiosa, hay gente que está muy interesada en desarrollar propuestas de certificaciones alternativas, porque a veces uno sabe que hay niñitos que están muy solventes y que bueno, la escuela formal ni siquiera está operando para darle el certificado de que ha sido promovido de grado. Entonces, de nuevo, hay muchas certezas, pero no vamos a caer en arrogancias ni fatales ni de ningún tipo. Vamos a decir que vamos a preguntar. Lo que sí es que en otras partes ocurre, las certificaciones independientes es lo normal en muchísimas áreas, y si uno se pone a ver de qué vale un título de bachiller dado por el Estado venezolano hoy, bueno, cualquier alternativa pareciera que va a ser mejor. Así que es un desafío, pero hay herramientas, experiencias que nos las ponen facilita. Algo saldrá, eso que saldrá competirá con otras alternativas y al final la gente, buscando lo mejor para sí, decidirá cuál es lo mejor y es lo que terminará ocurriendo, generalizándose, es lo que terminará surgiendo, brotando de esa manera espontánea, como todo, Pedro. Excelente. Bueno, tengo que ir al corte. Al regreso vamos a conversar con Ana Cecilia y María José, que también, bueno, ya tienen una experiencia que contarnos sobre esto, pero sin duda me quedo con lo que ustedes dicen. Probablemente la certificación, digamos, independiente o alternativa será parte de ese mismo orden espontáneo. Es decir, la gente va a terminar recurriendo a apoyar eso y asumir eso como una manera más de aceptar a la mejor persona que se formó, que se educó, y a eso hay que apuntar. Y yo coincido con ustedes en que esto tiene que ser gran parte del debate nacional, no alrededor del Estado educador. Creo que eso nos ha hecho mucho daño. No es el debate alrededor del Estado educador,
es alrededor de qué rol juega la educación en Venezuela Claro, tiene responsabilidades. exacto, pero y no cómo, sabes y cómo hoy un Estado ausente es una enorme oportunidad para replantear entonces cómo cómo el Estado se hace presente y bajo qué rol, pero no el que había tenido hasta hace unos años, que fue parte de lo que nos llevó a la tragedia que vivimos como nación. Así que bueno, vamos a una pausa y al regreso continuamos con más del orden espontáneo educativo con un Estado de Derecho aquí en Aquí será la Libertad. Ya regresamos. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síguenos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí será la libertad, hoy hablando de libertad educativa. O sea, qué mejor además, Aquí será la libertad y hoy hablando de libertad educativa. O sea, que súper oportuno este tema de conversación. En la parte anterior nos acompañaban Antonio y Mari, que seguro van a seguir en línea para estar conversando con ellos. Pero ahora quiero hablar con Ana Cecilia Suárez y María José España, ambas investigadoras de un Estado de Derecho, de esta asociación civil que bueno, se ha emprendido este reto de
de descubrir qué está pasando con la educación y en este caso concreto en Petare. Bienvenidas ambas, esta es su casa. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, yo quiero hablar con ustedes desde la experiencia en el terreno, porque bueno, Mari y Antonio nos narraban un poco de la experiencia ya sistematizada, lo que encontraron, los hallazgos y cómo eso se recopiló en un material que ya es de conocimiento público. Pero ustedes fueron las encargadas junto a un equipo de ir hasta allá y de descubrirlo por ustedes mismas, ¿no? De ser testigos de eso. Comenzó con María José. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando ustedes le dijeron, mira, tenemos esta idea, queremos hacer esto, hay que ir hasta allá. Y bueno, ¿qué fue lo primero que se encontraron teniendo la posibilidad de que puedan encontrarse otra cosa también, ¿no? O sea, ¿cuáles eran esas expectativas y qué consiguieron? Bueno, Pedro, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Antes de responder tu pregunta, yo creo que es pertinente felicitar a los padres y a los maestros porque, bueno, más allá de las expectativas que nosotros teníamos por haber leído Tuli y por mi experiencia particular, ese sexto sentido de los padres en decir necesitamos algo más porque no estamos satisfechos con la educación que estamos encontrando a nivel público, a nivel gratuito, pero una gratuidad que todos sabemos que muchas veces puede salir más caro que pagar desde un inicio. Pues fue como que el primer hallazgo súper relevante, que era ese sentido de los padres en decir queremos algo más para nuestros hijos. En segundo lugar, tanto la vocación como la respuesta de las maestras. Además de, bueno, de ellas tener la vocación, de ir al colegio, de enseñar, pues querer dar ese plus y un plus que tiene que ver con recibir a los niños en su casa, de decirle a los padres gracias en muchas ocasiones por la demanda de esto, por los padres solicitarles a las maestras, quiero que nos des un espacio adicional para que enseñes a nuestros hijos o a mi niño. Pero bueno, ellos también aceptar el reto y decir, sí, voy a abrir un espacio de mi casa, voy a continuar con todo este tema de vocación y bueno, es algo que para mí también a nivel económico me funciona. Entonces creo que esos son factores fundamentales porque nos encontramos cómo las personas pueden confluir y conectar de manera directa, sin intermediarios, sin un Estado que esté organizando todo de manera central, sino simplemente llegar a acuerdos y con base en esos acuerdos, pues llegar a estas soluciones a falta de la solución primaria por excelencia que se ha tenido tradicionalmente. No, muy interesante esto. Y voy contigo, Ana, sobre esa experiencia también, porque bueno, pareciera que es como un fenómeno global, y que creo que es uno de los grandes debates que existe hoy con respecto a lo formal y lo informal, que realmente, bueno, lo informal es una manera hasta como despectiva de más bien de una realidad que está allí, ¿no? Que existe, que se fomenta. Y que lo vemos no solo, o sea, creo que un ejemplo de eso es Uber, un ejemplo de eso es Airbnb, o sea, donde la gente, mira, dice, yo quiero manejar mi carro y usarlo como taxi en una plataforma, o yo quiero poner la sala de mi casa, el sofá de mi sala, no sé, una habitación que me sobra a disposición porque bueno, no todo necesariamente tiene que ser un hotel costoso, o no todo tiene que ser lo que regula el Estado. Entonces, bueno, es el gran debate que existe hoy. Y lo estamos encontrando también con la educación, y en este caso en Venezuela, en un contexto tan hostil, que es el tema del emprendimiento educativo. ¿Hay algo que te haya marcado a ti de eso? O sea, de descubrir esa realidad. Porque uno se acostumbra mucho a ver lo formal, ¿no? Bueno, sí, la universidad, la escuela, tal. ¿Hubo algo a ti que te marcó en el momento cuando te enfrentaste a esa realidad que te dijiste, wow, esto es en serio y esto de verdad que es una cosa mucho más profunda de lo que pensamos? Bueno, Pedro, voy a tratar de responderte las dos preguntas. La primera es que en principio nosotros queríamos saber qué estaba pasando con la realidad educativa en Petare, pero como dices, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. En principio pensamos que eran quizás los colegios privados, pero nos dimos cuenta de que los colegios privados formales, lo mismo que mencionas, están también sometidos a una regulación estatal súper dura que los hace que no sean totalmente privados. Y haciendo las primeras encuestas a padres y representantes fue que nos dimos cuenta que un gran porcentaje de ellos iba a otro lugar a recibir educación. Y además, tú lo dijiste, las tareas dirigidas existen desde hace muchísimos años. Encuestamos maestras que tienen 38 o 20 años dando tareas dirigidas en Petare. Pero quizás la pandemia los agravó y hizo que no fuera solo reforzamiento, que fue lo que mencionaron Marileón y Antonio antes, sino que también ellos se encargaran de educar verdaderamente a los niños, ¿no?
Hay un caso particular que a mí me marcó bastante, que fue una de las encuestas que yo hice, una maestra en San Blas, que ella trabajó en una escuela pública. Y en el momento que estaba dando clase en una escuela pública todavía no tenía el título que la certificaba como docente. Entonces no recibió salario en esa escuela mientras trabajó. O sea, trabajaba prácticamente gratis. ¿Cómo se mantiene una maestra en la realidad del país sin un salario o sin una remuneración económica? ¿Y ella qué hizo cuando recibió su título? En lugar de ir a la escuela quizá para que la emplearan de nuevo y si le pagaran, ella decidió montar su casa de tareas dirigidas. Y eso es lo que tiene. Y O sea, vio su título más como la licencia para montar su propio emprendimiento que recurría al Estado, que era el que la empleaba sin darle nada. claro, y todos los de la certificación también. Entonces decimos, bueno, ¿será que verdaderamente se están educando los niños en estas casas? Pero es que son las mismas maestras quienes nos ofrecen. En el estudio encontramos que 82% de las maestras de tareas dirigidas de Petare tienen formación docente, ya sea que se están estudiando la carrera, son estudiantes universitarias o tienen estudios hasta de cuarto nivel. Es muy interesante porque además, quizás no tanto ahora porque hoy todo eso está destruido, pero antes el incentivo para permanecer en el sistema público era, bueno, las prestaciones, la jubilación, en fin, todos los beneficios que implicaba ser parte del sector público, que obviamente hacían un estado enorme, ¿no? Y fue parte del problema que nos llevó a lo que nos llevó. Pero esto que tú relatas es tremendamente revelador porque la gente ya sabe que eso hoy no, más allá de lo formal que puede ser que un ministerio te firme un título, realmente tú te das cuenta que puedes hacer algo desde tu casa mucho más valioso, donde te valoran mucho más y donde además la gente confía en ti porque saben que tú eres maestra, que es lo que está pasando, ¿no? Y eso me parece súper interesante. Tú, María José, ¿alguna anécdota, así como la que relata Ana, que te hayas encontrado, que te haya marcado? Mira, anécdotas muchísimas. O sea, creo que una de las cosas que más celebro es la relación entre los niños y las maestras. Ahí, o sea, todas las maestras o en su mayoría, una de las cosas que más se repetían eran que los niños querían tener incluso clases de tareas dirigidas los fines de semana. O sea, no es la regla que los niños digan quiero ir al colegio todos los días. O en vacaciones, que digan quiero ir a ver con mis amigos en el colegio. Pero sí quieren ir a las tareas dirigidas y yo creo que, bueno, ahí marca otro punto importante que nosotros destacamos en la investigación, que sí, esto es mucho más que dirigir tareas. Aquí se forma un vínculo realmente familiar entre los niños, las maestras y los padres. Ellas se vuelven unas tutoras, unas personas que están guiando a los niños más allá de toda la formalidad que puede implicar pues los temas comunes del programa oficial. Aquí hay también temas de valores que son sumamente importantes, entonces yo creo que eso me marcó muchísimo porque sin duda alguna la formalidad pasa a un segundo plano cuando ves que realmente hay cuestiones de valores más interesantes y más profundas que se dan en estas casas de tareas dirigidas, porque realmente son casas y se convierten en hogares para muchos niños que vienen pues de lugares también vulnerables dentro de su propio núcleo familiar. Lo interesante allí también que tú lo mencionas es cómo se fomenta la idea de una comunidad, ¿no? Una comunidad que se identifica en torno a, bueno, pertenecer a algo, ¿sabes? A interactuar, que además ahí la pandemia hizo mucho daño porque, bueno, separaron, al menos en la educación formal, en el mundo entero. Bueno, obligaron a todo el mundo a veces a través de una pantalla, los niños no interactuaban, que además los niños particularmente necesitan esa interacción para generar vínculos, ¿no? Afectivos, de amistad, etcétera. Pero aquí esto más bien ha reforzado esa idea. Y eso me lleva entonces a una inquietud, porque por lo que tú mencionas, María José, y también lo que tú mencionas, Ana, en cuanto al tema de las maestras, pareciera entonces que los niños son más felices allí. Es decir, hay automáticamente una sensación de que se es más feliz en esas circunstancias como esas al margen de ir a una escuela formal. ¿Por qué? O sea, ¿por qué crees tú que hoy hay, además le hago la pregunta, o sea, ¿por qué creen ustedes que hoy un niño prefiere 1000 veces ir a la casa de su maestra, que sabe que es la casa de su maestra, sabe que no es la escuela, porque eso es importante, pero sabe que allí va a aprender? ¿Qué los hace sentirse emocionados de eso? O sea, un poco en su experiencia, de lo que han hablado incluso viéndolos a ellos también, porque estoy seguro que con muchos interactuaron, con muchos pudieron hablar y verlos. ¿Qué descubrieron? ¿Por qué son más felices allí? ¿Ya respondes yo? Bueno, lo que yo creo es que ahí, en efecto, además de que está el ambiente familiar
y de que son personas que probablemente conocen a las maestras desde hace años porque viven en la misma calle y atienden a los vecinos. Está el tema de que los niños de alguna manera se sienten libres ahí. O sea, no es lo mismo tener una atención de 15 niños por turno, por ejemplo, a estar en un salón de clases donde tienes 40, 50 niños y bueno, simplemente te sometes a lo que diga el profesor. Aquí las profesoras están más preocupadas por apoyar y por ayudar a desarrollar las capacidades individuales de cada niño que en un salón de clases, digamos, más grande o en un ambiente incluso más formal. No, y está el tema tan sencillo como que los niños no tienen que utilizar uniforme. O sea, se sienten más libres. Implica ahorro también para los padres. Implica ahorro para los padres, están cómodos. El método no es un método de clases magistrales o el método prusiano que es el que aquí se aplica. Es un método más personalizado, de acompañamiento, de corrección oportuna, no está la presión de la revisión, de tengo que sacar 20 porque si no, hay realmente una preocupación auténtica porque el niño aprende el contenido no por cumplir con los lapsos de tiempo, sino por cumplir con el aprendizaje y la educación del niño. Sí, porque está además la lógica, está el calendario del ministerio. Entonces, bueno, que sí, aquí eso no existe. Eso les iba a preguntar. Obviamente quizás es muy temprano para entrar a ese nivel de detalle, a nivel de programa y cómo funciona, pero exacto, ¿cómo se asume esa lógica? Ya no hay, digamos, no tienes la presión de un ministerio o de de un calendario impuesto, sino que eso se va dando a su propio ritmo y bueno, el maestro decide cuándo parar, cuándo hacer una pausa. Me imagino que ellos decidirán cuándo hay asueto, cuándo no hay asueto, o sea, cuándo el niño va o no va. ¿Cómo está funcionando eso en su experiencia? Bueno, te voy a poner un caso particular. Hay niños o jóvenes entre 11 y 13 años que no saben leer ni escribir. Inscribirlos en un colegio formal simplemente no tiene cabida. Porque no se ajusta a los grupos etarios por la edad, por tamaño, por una serie de cosas. Las maestras de tareas dirigidas los reciben, los apoyan, los enseñan e intentan nivelarlos a lo que le correspondería por su edad. Entonces yo creo que ahí no te respondo todo, pero sí en gran medida cuál es el beneficio o cómo es el método de enseñanza. Si bien es cierto que no se ajustan a la formalidad, pues creo que se ajustan a la humanidad. Exacto. Y yo creo que es más importante incluso. Y el dato de lo que relata María José es que justamente dentro de los resultados de la investigación encontramos que estas maestras atienden al menos, dentro de los niños que atienden, al menos 4% son desescolarizados. Ya sea porque no han ingresado todavía al sistema de educación, digamos que son niños muy pequeños, y esta pregunta la hacía Pedro García Otero en la rueda de prensa, pero resulta que las maestras también están nivelando a niños que no están dentro del sistema educativo. En ese momento algunos mencionan que es para reinserción, pero otras simplemente están para que aprendan. O sea, lo hacen para que aprendan. Porque no han tenido la oportunidad. Exactamente. Claro. O muchos desertaron por X razones, por temas laborales, necesidad de trabajar. Bueno, cuando uno contrasta esto con resultados como los de la ENCOVI, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Católica y otras universidades, pues uno se da cuenta que es una realidad. Es decir, muchos niños han tenido que dejar la educación formal, que además con la pandemia se terminó acá, lo poco que había, pero la han tenido que dejar porque no tienen que trabajar, tienen que ver cómo resuelven para ayudar a sus familias así como y las pocas que quedaban en pie, las familias mandaban a los niños a la escuela cuando había el programa de alimentación escolar, bueno, para que comieran en la escuela porque no tenían la comida en la casa. Entonces, bueno, ese es el tipo de realidades dramáticas que uno se encuentra acá, pero a ver, en promedio lo que ustedes han visto, ¿cuánto se paga por un emprendimiento de este tipo, en Petare en este caso, según lo que ustedes vieron? El promedio en Petare es de $2.5 a la semana, porque tienen un patrón de pago semanal. Y el 67% de los niños, o sea, de los niños de los que recibimos información, pagan entre $2 y $5 a la semana. El monto más alto a la semana que encontramos fue $10. Y es sumamente pequeño el porcentaje que lo paga. Wow, pero sigue siendo obviamente lo que llaman bajo costo, low cost, ¿no? Pero al final está funcionando, es una solución bastante interesante. Y aquí, disculpa, adelante. Y aquí es súper importante destacar que a pesar de ese bajo costo, bueno, para muchas personas en Petare implica no necesariamente un bajo costo, claro, implica un sacrificio extra que tienen que hacer. Y bueno, al ser maestras del mismo contexto, al ser vecinas, ellas lo entienden y
y saben cómo se maneja realmente todo esto, ellas otorgan facilidades de pago. A largo o a corto plazo, a mediano plazo. Me imagino que hasta habrán implementado su propio sistema de becas. Hay sistema de becas total y parcial. Y una de las cosas que más rescato de casos puntuales y particulares de padres que le dicen, maestra, no te puedo pagar este mes o en 2 meses, pero cuando tenga el dinero lo hago, la maestra efectivamente sigue recibiendo al niño, y cuando los papás tienen, pues pagan la deuda y continúan las clases. O sea, no es algo de dádivas o bueno, sí, regálamelo. Regálamelo, claro. O bueno, no tengo y pobrecito yo que no tengo, porque al final todos estamos en el mismo contexto. Entonces, cuando pues tienen la capacidad para hacerlo, lo pagan, y eso es algo que me gustaría resaltar, porque las personas sí valoran el esfuerzo. Que tanto que hacen las maestras como lo que hacen los padres. No, y además creo que un factor clave en esto es que se fomenta la confianza, o sea, se reconstruye la relación de confianza entre los actores de la sociedad, porque cuando un representante al final dice, mira, yo no puedo pagar ahorita, pero te pago luego, y lo hace, también el maestro confía en eso. O sea, también es una manera de incluso replantearse la relación de la sociedad, que había estado bastante fracturada entre los mismos venezolanos, ¿no? Es una manera también de tejer esa confianza, y es muy interesante. Pero fíjense, lo que ustedes mencionan de los costos, ciertamente para muchos no son bajos costos, se implica un esfuerzo importante, porque no es solo pagar eso, implica sobrevivir al mes, ¿no? Las compras de la casa, la comida, lo que pueden. Pero lo interesante de esto es que implícitamente también los padres asumen que hay una lógica de que lo que supuestamente era gratis, que es la escuela, resulta que termina siendo mucho más costoso para ellos que ir llevar a su niño a un sitio como esto. Y lo mismo pasa con los servicios públicos. O sea, cuando no, que en Venezuela la luz es regalada, y casi no pago el agua, o el teléfono es regalado. No, es que no es regalado. Resulta que precisamente por la falla en los servicios públicos y por el deterioro que existe, usted paga prácticamente nada por servicios públicos, pero usted tiene que estar buscando un técnico que le arregle, tiene que estar poniendo el tanque de agua para tener. Entonces usted termina privatizando el servicio, porque tiene que recurrir a cualquier solución externa al del propio servicio público. Entonces no termina siendo gratuito nada, termina siendo mucho más costoso. Por lo tanto, una decisión como esta de llevar un niño a un emprendimiento educativo de esto, resulta que al final es un esfuerzo en el cual se ve el resultado, y donde sale incluso más económico siendo un esfuerzo que llevarlo a la escuela formal, a la escuela pública, ¿no? Entonces es muy, muy interesante eso, ¿no? Sí, y además María José ha hablado de las facilidades de pagos que dan las maestras, también otorgan, o sea, tienen un sistema de becas completas. Hay maestras que tienen más del 60% de sus alumnos becados totalmente, y de hecho en promedio cada maestra beca al menos 4 niños. Estamos hablando de que estos centros pedagógicos alternativos tienen 13 niños en promedio, pero hay unos que son ya microescuelitas porque manejan 45 niños en 3 turnos. Wow. Entonces... No, es un número importante, ¿no? Lo que está pasando. Tengo una pregunta, van a ser 2 en una para ambas, okay. Y ya luego entonces, aprovechando que tengo a Antonio y Mari también en línea, quiero una reflexión ya luego final de cada uno, pero antes de eso quiero hacerle un par de preguntas en una. La primera tiene que ver con... quizás es muy temprano para saberlo, pero estamos viendo a este nivel emprendimientos educativos de lo que podemos conocer como la educación básica, ¿no? La educación Exacto. de escuela. Pero ¿ustedes creen que se puede estar dando un fenómeno también de educación especializada? Por ejemplo, cosas más técnicas, cosas más de idiomas. Podríamos estar encontrando más adelante de repente lo mismo, pero del cursito de inglés, por ejemplo. O sea, ¿ustedes creen que eso es posible y se está dando? Y lo concateno con la segunda pregunta, que es, y lo hablamos antes de comenzar el bloque, si ustedes creen que este fenómeno, este orden espontáneo educativo, se está trasladando a otras áreas de servicios de la sociedad, es decir, no solo a lo educativo, sino que se puede estar dando a nivel de la salud, a nivel de, no sé, servicios tecnológicos, a nivel de todo tipo. ¿Cómo creen que esta dinámica se está dando en esto que apenas es un primer hallazgo que encontraron? Sí, bueno, efectivamente, sí hay ese tema en los barrios como el Nazareno, como el Tanque, en Barrio Unión. Tú ves cartelitos que no son propiamente tareas dirigidas, pero enseñamos clases de inglés. Te ayudamos con física, matemática y química. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que
no son especializadas y pasan al siguiente nivel más allá de lo básico. No hemos realizado un estudio profundo sobre esto, pero sí lo puedes encontrar, incluso no solamente en los barrios. Tú vas a cualquier calle y ves en cualquier semáforo o poste, en cualquier plaza, esto que tú comentas. Se dictan clases de manera particular. Y bueno, por lo general son personas que tienen la experiencia, que están certificadas, pero que no cuentan con los recursos como para... Claro, o son profesores de liceo que están hoy a la deriva o qué sé yo, ¿no? Claro. Están surgiendo estas alternativas especializadas. De hecho, ese fue uno de los resultados en la primera encuesta que hicimos a padres y representantes, porque ahí nos dimos cuenta que el fenómeno de tareas dirigidas abarcaba principalmente a los niños de primaria, pero también estaba este tema de las clases particulares que ofrecían ya clases más específicas. Y de hecho el patrón de pago es distinto, son por tantas horas al día y no tantos días a la semana, pero sí se está dando. Y si te pones a ver, el colapso de las universidades públicas nacionales también lleva a que los jóvenes busquen otras alternativas para formarse. Yo tengo amigos que estudiando en la Universidad Central no han podido terminar su carrera y se formaron a través de cursos en plataformas de internet y trabajan y mantienen su casa por eso. Entonces sí se está dando. Y en otras áreas, claro que sí. Hablabas de la salud y lo comentamos anteriormente. Quizás antes, cuando te enfermabas o tenías cualquier dolencia, tu primera opción era ir directamente a un hospital. Ahora probablemente es llamar a un médico directamente y que él venga y te atienda a tu casa. Entonces ya se está como, digamos, generando emprendimientos personales de los profesionales y también haciendo el servicio un poco más individual. No sé exactamente cómo explicarlo, sí, pero... No, y no solo lo individual, sino también la lógica de también a quién poder reclamarle si no sale bien, ¿no? Porque eso también, ese es otra gran parte del problema. Ya me quedan poquísimo tiempo, pero no quiero despedirme sin escuchar rapidito, en caso de Antonio y de Mari, que están allá en línea y que siguen conectados, un mensaje final a quienes nos escuchan. ¿Por qué apostarle a esto? ¿Por qué esto sí está funcionando? ¿Y por qué hay que fomentar la conversación sobre esto? Rapidito, en 30 segundos. Mira, Pedro, rapidito, somos sensibles a la realidad, como lo dijiste hace ratito. Nosotros no somos la coca tan blanca que estamos viendo las cosas desde fuera y creyendo que la gente puede hacer cosas. Nosotros sabemos que para algunas personas $2 es un sacrificio inmenso, como lo acaba de decir María José España. Yo soy hija de la educación pública gratuita de Montalbán de Carabobo, donde vamos a replicar este estudio, donde estamos hallando cosas similares, y sé que nos cuesta enormemente esos $2, ese dólar. Entonces, la inquietud de la gratuidad para nosotros es también un tema. Estamos tratando de ver qué podemos hacer para que las personas que no puedan pagar ese dólar, esos $2, esos padres, también tengan acceso a este tipo de educación de calidad. Y allí aparece el tema de las opciones de los vouchers, de las becas escolares que se han implementado en otros países también, y ese es otro de los desafíos. Mira, yo cierro con lo siguiente, Pedro, y esto va para ti. Estamos no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, en el tema educativo y en tantos otros, a las puertas de un cambio radical en la forma de hacer las cosas. En la educación, la libertad educativa es la que se impone, con lo que tenemos que cambiar las ideas y tenemos que hacer las cosas al revés, ya no desde arriba planificadamente, sino viendo cuáles son las soluciones orgánicas que salen de las propias comunidades. Y eso entonces es un llamado para todos, pero también para los políticos. Vean la realidad y lo que deben hacer es impulsarla. Dejen la arrogancia de resolver los problemas de la gente. No, que la gente resuelva su problema, porque además cuando uno resuelve su problema se siente bien, se siente feliz, se siente satisfecho. Ese es el paradigma. Y Venezuela, la Venezuela destruida por las ideas del socialismo, es tierra fértil. Tenemos una oportunidad única. Y es esta generación de María José, de Ana Cecilia, de todos los muchachos que hicieron esta investigación con nosotros. Esta generación es la que va a llevar adelante esos cambios, que aquí tienen una guía de cómo poder hacerlo. Yo estoy súper optimista con lo que se puede hacer en Venezuela en el futuro. Así es. Bueno, gracias, Antonio. Ya producción me va a matar porque ya estamos sobre la hora, así que lamentablemente yo quería que también dieran un mensaje, pero se nos acabó el tiempo. Igual les quiero dar las gracias, a los cuatro, a Antonio Cano, a Mari León, a Ana Cecilia Suárez y María José España, a los cuatro
porque están haciendo un gran trabajo en un Estado de Derecho. Gracias por esto que nos presentaron hoy, que apenas es un abrebocas. Vamos a estar siguiéndolos, vamos a estar muy pendientes de su trabajo. El mayor de los éxitos, y esta siempre es su casa, y estoy seguro que pronto podremos conversar de nuevo. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro. Bien, amigos, con esto llegamos al final de Aquí está la Libertad. Nos escuchamos la próxima semana en otra edición. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.